Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy, listos para sumergirnos en un tema que sé que les encanta tanto como a mí, las series turcas. Y no cualquier serie, sino esas que nos dejan con una sonrisa de oreja a oreja, con ese final feliz que tanto anhelamos después de tantas intrigas y dramas. Hoy vamos a hablar de las 15 series turcas que, en mi opinión, son imperdibles y que además tienen un final feliz garantizado. Ya saben, esas series que nos hacen suspirar, reír, llorar un poquito, pero que al final nos dejan con el corazón contento y una sensación de que todo salió bien. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, donde exploramos el maravilloso mundo de las series turcas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo. Y ahora sí, vamos al lío. Prepárense un té turco, acomódense en su sillón favorito y acompáñenme en este recorrido por las 15 series turcas con final feliz que no se pueden perder. Empezamos. La primera en mi lista es, sin duda, Erkencikus. Esta comedia romántica es una explosión de alegría. Sanem y Can, interpretados por Demet Özdemir y Can Yaman, tienen una química increíble. La serie está llena de malentendidos divertidos, situaciones cómicas y un romance que te atrapa desde el primer momento. A pesar de los obstáculos que enfrentan, su amor triunfa al final y nos regalan un final feliz que te deja con una sonrisa en la cara. Prepárense para reír a carcajadas. Seguimos con Dolunay. Otra comedia romántica que te robará el corazón. Özge Gürel y Can Yaman protagonizan esta historia donde una aspirante a chef, Nazlı, empieza a trabajar como cocinera en la casa de un exitoso hombre de negocios, Ferit. Al principio sus personalidades chocan, pero poco a poco se van enamorando. La serie es ligera, entretenida y tiene un final feliz que te hace creer en el amor verdadero. Ahora cambiamos un poco de tono con Kiral Kask. Esta serie es un clásico de las comedias románticas turcas. Defne, interpretada por Elçin Sangu, se ve obligada a participar en un juego peligroso para ayudar a su familia. Tiene que enamorar a Ömer, un exitoso diseñador de zapatos interpretado por Bahar Arduç. A medida que avanza la historia, Defne y Ömer se enamoran de verdad, pero su relación se ve amenazada por secretos y mentiras. A pesar de todo, logran superar los obstáculos y vivir felices para siempre. Prepárense para un romance lleno de pasión y drama. La siguiente en mi lista es Her Yerdesen. Esta serie es fresca, divertida y te engancha desde el primer episodio. Aybüke Pusat y Furkan And interpretan a Selin y Demir, dos personas que se ven obligadas a compartir la misma casa y la misma oficina. Al principio se odian, pero poco a poco van descubriendo que tienen mucho en común. La serie está llena de momentos cómicos, románticos y te hace creer en el destino. Y por supuesto tiene un final feliz que te deja con ganas de más. Ahora, vamos con Afil y Aşk. Esta serie es una comedia romántica ligera y entretenida. Alar Ertuğrul y Burcu Özberk protagonizan esta historia donde Kerem y Ayşe, dos compañeros de trabajo, fingen estar casados para evitar problemas con sus familias. A medida que avanzan en su farsa, se dan cuenta de que están enamorados de verdad. La serie está llena de situaciones cómicas, personajes entrañables y un romance que te hace suspirar. Y sí, tiene un final feliz que te dejará con una gran sonrisa. Cambiamos un poco el ritmo con İnadına Aşk. Esta serie es un poco más alocada y divertida que las anteriores. Acelia Topaloglu y Can Yaman protagonizan esta historia donde Defne y Yalın, dos compañeros de trabajo, se enamoran a pesar de las diferencias entre sus familias. La serie está llena de malentendidos, peleas y reconciliaciones, pero al final el amor triunfa sobre todo. Prepárense para reír a carcajadas. Seguimos con Aşk Laftan Anlamaz. Esta serie es un clásico de las comedias románticas turcas. Hande Erçel y Burak Deniz interpretan a Hayat y Murat, dos personas que se enamoran a pesar de las diferencias sociales. La serie está llena de momentos románticos, cómicos y dramáticos, pero al final el amor triunfa sobre los obstáculos. Prepárense para un romance lleno de pasión y ternura. Ahora, vamos con No, 309. Esta serie es una comedia romántica ligera y entretenida. Demet Özdemir y Furkan Palal protagonizan esta historia donde Lale, una joven que ha sido engañada en el pasado, se ve obligada por su familia a encontrar marido. En una cita a ciegas, conoce a Onur,
un hombre que también está presionado por su familia para casarse. Por una confusión, terminan pasando la noche juntos y Lale queda embarazada. A partir de ahí sus vidas cambian por completo. La serie está llena de situaciones cómicas, personajes entrañables y un romance que te hace suspirar. Y sí, tiene un final feliz que te dejará con una gran sonrisa. La siguiente en mi lista es Senkal Kam. Esta serie es una de las más populares de los últimos tiempos. Ander Zel y Kerem Bürsin protagonizan esta historia donde Eda, una joven florista, se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan, un exitoso arquitecto, para conseguir una beca. A medida que avanzan en su farsa, se dan cuenta de que están enamorados de verdad. La serie está llena de momentos románticos, cómicos y dramáticos, pero al final el amor triunfa sobre los obstáculos. Prepárense para un romance lleno de pasión y emoción. Ahora, cambiamos un poco de registro con Gunes y Beklerken. Esta serie es un drama juvenil con toques de comedia romántica. Hande Doğandemir y Kerem Bürsin protagonizan esta historia donde Zeynep y su madre se mudan a Estambul para empezar una nueva vida. Zeynep se matricula en un colegio privado donde conoce a Kerem, un chico popular y problemático. A pesar de sus diferencias, se enamoran y tienen que luchar contra los prejuicios y los secretos del pasado. La serie es emocionante, entretenida y tiene un final feliz que te deja con el corazón contento. Seguimos con Medcezir. Esta serie es una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC. Atay Ulusoy y Serine Sarkaya protagonizan esta historia donde Yaman, un joven de clase baja, se ve involucrado en un problema con la policía y es defendido por un abogado que decide darle una segunda oportunidad. Yaman se muda a una lujosa urbanización donde conoce a Mira, una chica rica y problemática. A pesar de las diferencias sociales, se enamoran y tienen que luchar contra los prejuicios y los secretos del pasado. La serie es emocionante, entretenida y tiene un final feliz que te deja con el corazón contento. Ahora, vamos con Zilek Kokusu. Esta serie es una comedia romántica ligera y entretenida. Demet Özdemir y Yusuf Zin protagonizan esta historia donde Asli Burak, dos jóvenes de diferentes clases sociales, se enamoran durante unas vacaciones de verano. La serie está llena de malentendidos, situaciones cómicas y un romance que te atrapa desde el primer momento. Y por supuesto, tiene un final feliz. La siguiente en mi lista es QCYLDZLK Ask. Esta serie es una comedia romántica ambientada en el Mar Negro. Ismail Demirci y Aslan Guner protagonizan esta historia donde Kuzey y YLDZ, dos jóvenes que se enamoraron en la infancia, se separan por una serie de malentendidos. Años después se reencuentran y tienen que superar los obstáculos del pasado para poder estar juntos. La serie es divertida, entrañable y tiene un final feliz que te deja con una sonrisa en la cara. Y penúltima, pero no menos importante, tenemos Talintikam. Esta serie es una comedia romántica con un toque de venganza. Leila Lidia Tuğutlu y Furkan Ant protagonizan esta historia donde Pelin, una joven que ha tenido mala suerte en el amor, decide vengarse de Tankut, un chico que la abandonó el día de su boda. Sin embargo, a medida que avanza en su plan de venganza, se da cuenta de que todavía siente algo por él. La serie es divertida, entretenida y tiene un final feliz que te sorprenderá. Y para cerrar con broche de oro, tenemos By Jane. Esta serie es una comedia romántica protagonizada por Can Yaman y Özge Gürel. Özgür Atasoy, un dueño de restaurante muy rico pero que vive una vida desordenada y no cree en el amor, y Ezgi Ünal, quien está cansada de relaciones equivocadas y está decidida a tener una relación exitosa, pero no tiene éxito en eso. Özgür entrena a Ezgi sobre tácticas para tener una relación exitosa y la lleva a quien él cree que es la forma correcta. La serie es divertida, refrescante y te robará el corazón. Y bueno, ahí lo tienen, mi lista de las 15 series turcas con final feliz que no se pueden perder. Espero que las disfruten tanto como yo. Recuerden que esta es solo mi opinión personal y que hay muchas otras series turcas maravillosas que también merecen ser vistas. Y ahora sí, para recapitular un poco, hoy hablamos de 15 series turcas increíbles que te garantizan un final feliz. Desde comedias románticas ligeras y divertidas hasta dramas juveniles con toques de comedia, hay algo para todos los gustos. Así que no pierdan tiempo y empiecen a maratonear. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil para encontrar su próxima serie turca favorita.
No olviden dejarme en los comentarios cuál de estas series es su favorita o si tienen alguna otra recomendación que quieran compartir. Me encanta leer sus comentarios. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos sobre series turcas. Me ayudarían muchísimo. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.